Tenemos con nosotros al diputado, el abogado, eminente abogado Marino Elsevis. Saludos, distinguido, un gusto. Buenos días. Buenos días. Le convocamos. Mucho gusto, Victorino. Me alegro mucho escucharte y poder ser útil a las preguntas que tú me puedas hacer con relación al proceso. Doctor, dada su experiencia en el ámbito de la judicatura, ¿qué le dice a usted su pálpito? ¿Qué va a pasar con estos imputados? ¿Qué espera medida de coerción pueda dictar el juez a estos y por qué? A estos imputados. Fíjese, el Ministerio Público ha pedido el numeral 7 de las medidas de coerción previstas en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la prisión preventiva. Ahora bien, las medidas de coerción son, además, distintas y distantes en la medida en que la libertad es la regla y la excepción es estar preso. Primero está la presentación de garantía económica, la prohibición de salir sin autorización del país, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, la obligación de presentarse periódicamente ante un juez o la colocación de localizadores electrónicos sin que pueda mediar violencia o lesión de la dignidad de la persona. También está el arresto domiciliario en su propio domicilio o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna con la que el juez disponga. Es decir, que la séptima es la prisión preventiva. La excepcional. Esa es la medida más grave. Nosotros como abogados, desde el viejo código, hemos postulado que excepcionalmente una gente puede estar presa, porque la regla es que la libertad debe imperar en el proceso de investigación, porque de lo contrario se hablaría de una prisión anticipada ante un juicio que se supone la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, por el principio de presunción de inocencia de todo imputado en justicia. ¿Qué es lo que está pasando con los encartados de Odebrecht, verdad, doctor? Claro. En este caso, habría que pensar en que la denominada cintila probatoria, que realmente son, en verdadero derecho, los indicios graves, serios y concordantes que hacen presumir la culpabilidad de una persona. En este caso, el juez de la garantía, que es el juez de instrucción apoderado del proceso, va a valorar no la culpabilidad de las personas, sino básicamente si esas personas representan un peligro de fuga y si su libertad pone en entredicho o arriesga cualquier medio de prueba o algún testigo que pueda ser, diríamos, coaccionado o algún instrumento que pueda ser desplazado o algunas actuaciones que puedan ser escondidas, y eso tendrá que valorarlo en su conciencia el juez de las garantías, en este caso el juez de instrucción que conoce hoy el proceso. Tenemos todavía a nuestro doctor Elsevis. Doctor, Sí. Está ahí con nosotros. ¿Dónde nos quedamos? La valoración. Bueno, nos quedábamos en los presupuestos que establece el artículo 226 de la denominada medida de coerción. Ahora, eso que acaban de hacer los fiscales es una estrategia muy prudente para no dar a conocer cuáles son sus argumentos. Evidentemente que usted no puede decirlo en la prensa porque le anticipa, al contrario, cuáles son sus argumentos para sostener justamente la medida de coerción que ya ellos han solicitado, que es prisión preventiva. Ahora. Ahora, Sí, ahora. perdóname que te interrumpa. Sí.
Es importante establecer que el peligro de fuga está establecido en el artículo 229 del Código de Procedimiento Penal. Es la falta de arraigo determinado en el domicilio, es la pena imponible que pudiera suceder a los imputados o a los encartados en este caso, porque no hay una acusación formal, es la importancia del daño que debe ser resarcido y es el cumplimiento del imputado durante el procedimiento, es decir, el comportamiento de este imputado en este proceso de investigación. Yo creo que a eso se va a referir el Ministerio Público y ese es el punto del iceberg que tendrá que ser atacado en el proceso por parte de la defensa. Demostrar que hay arraigo, que no hay peligro de fuga y el Ministerio Público contradecir o sustentar la prisión preventiva en base a los presupuestos del artículo 229 del Código Procesal Penal. En su opinión, ahí que estriba hoy el proceso. En su opinión, ¿hay arraigo o no en los imputados? Yo no conozco el caso de cada uno de ellos, pero los presupuestos de arraigo tienen que ser presentados en audiencia y tienen que ser individualizados por cada uno de ellos. Y se trata, por ejemplo, de una recomendación o una carta que hagan los vecinos que dicen que él vive ahí hace tanto tiempo. Se trata de usted tener en su cédula el mismo domicilio que dice donde usted fue apresado o donde dice que usted vive. En fin, se trata de la conducta que usted ha tenido en la población a través de las instituciones como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Se trata de la junta de vecinos que diga que usted vive ahí hace tanto tiempo. Es algo que usualmente utilizamos los abogados. Me quitó la pregunta, doctor, me quitó la pregunta de la boca porque le iba a pedir que jurídicamente nos definiera el término arraigo y en qué consistía. El concepto económico también gravita en el concepto de arraigo. No, el aspecto económico no, porque fíjense ahora mismo, salió en la prensa internacional un individuo que tiene mucho dinero, pero que vivía estafando a los cineastas de Hollywood y fue apresado en Londres y viajaba en primera clase. Doctor, o sea, que usted tenga dinero no significa que usted tenga arraigo. Perdone, doctor, que llegó el juez. Esté atento. Vamos a ver si... Que conocerá hoy la solicitud de medidas de coerción a estas 11 personas. Presuntamente se está bajo las expectativas de que el proceso pudiera ser suspendido debido a que uno de los imputados en este caso fue arrestado en la madrugada del sábado y teníamos entendido de forma extraoficial que el abogado aún no conocía un expediente bien grueso de 267 páginas que tendría que conocer antes de también dar su palabra y también sus expectativas correspondientes a este proceso de solicitud de medida de coerción, donde el Ministerio Público, encabezado por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, solicitan prisión preventiva como una de las medidas de coerción. Doctor, el CEBIF, sigue ahí. ¿Aló? Sigue ahí, doctor, ¿verdad? Sí, le escucho. Mire, hay un abogado de los imputados que todavía no conoce el expediente en virtud de la voluminosidad del mismo. ¿Es posible que el juez conozca esto aparte o es posible que esto provoque aplazamiento del proceso? Bueno, depende de la idea original. Si ese abogado es nuevo y está dentro del expediente, lo lógico es o que pida un aplazamiento para presentar sus presupuestos y hacer una defensa efectiva, una defensa técnica efectiva, o pedirle al juez que lo separe y que se conozca con respecto a las personas que ya tienen sus presupuestos y conocer entonces el expediente en base a las personas que están en actitud de conocerlos. Ahora, en principio, se está pidiendo que ese juicio
sea declarado complejo, porque así los plazos son más largos y evidentemente todo apunta por la cintila probatoria que se ha presentado, por los indicios graves, serios y concordantes que se han dado a conocer, que es un caso complejo, por lo que de principio el juez tendrá que declararlo como tal. ¿Qué es un caso complejo, doctor? ¿En qué consiste la complejidad de un caso? Bueno, la complejidad está sumamente ligada a los hechos de trama que implica esta investigación que le llaman la investigación del delito de un culpo, y segundo, a las personas que están involucradas en el mismo. Podríamos estar hablando incluso de una coalición de funcionarios con otro aspecto que no ha sido señalado, que es la complicidad, que pudiera ser también llamada asociación de malhechores. Pero habría que saber cuáles son los tipos penales que va a utilizar el Ministerio Público de hipótesis para su investigación, las cuales desconocemos honestamente. La complejidad del caso, ¿qué tiempo establece para conocer el proceso y debatir todo esto? Ahora mismo los casos complejos han sido aumentados 2 años, así que posiblemente el proceso pudiera durar alrededor de una investigación válida de 2 años. Anteriormente la investigación era 1 año y 6 meses, pero la ley del año 2015 aumentó el plazo a 2 años para los casos complejos. ¿Cree usted, doctor, que dentro de estos imputados existe el peligro si le dan la libertad? O sea, si no le aplican la prisión preventiva, sino que lo despachan a sus casas y que venga la prisión, la presentación periódica, ¿es posible que algunos elementos de la prueba fueren destruidos por los imputados o algunos de los temores del Ministerio Público pudieran manifestarse, lo que pudiera poner en juego el proceso? ¿Qué amenazas se ciernen si a estos imputados no se les impone prisión preventiva? Fíjate, en esta fase del proceso, el proceso es secreto, aunque ha sido una verdad de perogrullo que todo el mundo conoce, la cintila de pruebas que han sido ya expuestas en casi todas las redes sociales. Sí. Se supone que esta acusación debió manejarse con más, diríamos, discrecionalidad. ¿Por qué? Porque entonces pone en juego la libertad y la vida de las personas que están en el proceso de investigación. Y tú sabes que es posible que hay testigos que quieran callarlo, ya sea que se vayan del país. Tú tienes un caso muy específico. El testigo clave de la ONSA todavía está en Estados Unidos y no lo ha traído. Así es. Y fue el asesinato de un gran abogado y catedrático de la universidad. Y esta es la fecha que no se ha conocido. Entonces, los procesos criminales se saben cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Sin embargo, la rueda de la justicia tarda, pero llega siempre. Por lo que es el Ministerio Público, por las informaciones que tiene, que son confidenciales, que tendrá que convencer al juez de instrucción de el carácter de peligrosidad y la conveniencia de la prisión preventiva para los encartados en esta fase del proceso. ¿Ha leído usted el expediente acusatorio, doctor? Sí, yo lo he visto porque está en las redes. ¿Qué base de sustentación? Sí, casi 300 páginas. ¿Qué base de sustentaciones sólidas puede usted atribuirle a este expediente? A grosso modo, y sin entrar en particularidades, el expediente está bien sustentado, porque hay lo que se llama una relación de causalidad entre los hechos propuestos por el Ministerio Público y las personas vinculadas en el mismo. Y sobre todo, hay una relación fáctica que es determinante a través de la ejecución del presupuesto de la nación, que es el que revela los hechos antijurídicos, las complicidades y sobre todo un hecho muy grave, que es la complicidad de los funcionarios públicos que realmente actuaron en conexidad para favorecer
a las compañías que hoy son objeto de acusación. Hay una verdadera denominación dentro del derecho penal que se llama coalición de funcionarios. Tenemos coalición de funcionarios, tenemos asociación. Porque cuando son funcionarios públicos son coalición de funcionarios, el crimen se llama coalición de funcionarios. Cuando son personas privadas, entonces se llama asociación de malhechores. Perfecto, importante conocer la diferencia. Doctor, vamos ahora a conversar, pero ya necesitaré quizás apreciaciones muy subjetivas de parte de usted. Se ha cuestionado el proceder del Ministerio Público frente a la acción principal de este proceso, que implica el proceso de persecución de los funcionarios, de allanamientos, apresamientos, y concederle carácter público a estos procesos, que ocurrió igual con los encartados de Odebrecht. ¿Es correcto este accionar? No, es diferente, porque el caso de Odebrecht fue un montaje publicitario realizado por el Ministerio Público, que llamó a los medios de comunicación y los instaló en cada casa de las personas que iban a ser allanadas. En este caso, lo que se ha sabido con respecto a las personas que están siendo encartadas ha sido porque las mismas familias lo han divulgado. O sea que el Ministerio Público no ha llamado en esta ocasión a la prensa, vamos a tal sitio, estén listos. Exactamente. No ha ocurrido eso ahora. De forma diferente, como debe ser, y conforme al debido proceso, y manejando lo que son los artículos 68 y 69 de la Constitución, que establecen el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Yo creo que el Ministerio Público ha tenido un comportamiento distinto y distante a lo que hizo anteriormente el procurador Jean Alain Rodríguez. Sin embargo, doctor, y aunque usted no es psicólogo, pero obviamente que un abogado tiene conocimientos de esta rama de una manera... 40 años en esto, sí, no, ininterrumpido. Digo, de psicología, tiene algunos prolegómenos, me imagino, ¿no? Ha causado pesar y conmoción en la sociedad dominicana la muerte de un exfuncionario en virtud, según incluso un propio expresidente de la República, confirió a la causa de esta muerte una situación de depresión producto de información recibida de este funcionario en vida de que sería allanado y perseguido. Esto podría también influir en funcionarios que no han sido llamados, la posibilidad de que caigan en un estado de depresión e incurrieran en atentar contra sus vidas, posibles otros funcionarios, porque dicen las autoridades que todavía falta más gente. ¿Cuál es el estado de ánimo de los que no han sido llamados, en su opinión, y pudieran ser encartados e imputados en este proceso? Bueno, el tema del suicidio es una negación a los principios y valores de la vida humana. Por tanto, eso no puede ser validado por ninguna parte y mucho menos por un expresidente de la República. Creo que fue un error del presidente Danilo Medina Sánchez valorar como positivo el suicidio de mi querido amigo César Prieto, a quien conocí desde adolescente y con quien tuve un trato cordial, decente y honrado, y a quien nunca visité en su despacho buscar prebenda. Ahora, César estaba enfermo y estaba bajo medicamentos y lamentablemente perdió la vida. Pero eso no justifica nunca el suicidio y bajo ningún precepto, ni político, ni psicológico, y mucho menos religioso, se puede valorar de que el suicidio es la salida a la honradez o la salida a cualquier tipo de persecución injusta que pueda tener ningún tipo de persona que haya ocupado un cargo público. La persona que es en este momento perseguida por la autoridad debe dar la cara, establecer su domicilio, garantizarle a la justicia y a la ciudadanía que va a responder con honradez y responder por sus hechos en el ejercicio de sus funciones conforme establece nuestra Constitución.
Valoraciones de amistad, aparte de esa entrañable amistad y los valores que acaba de resaltar usted sobre el señor César Prieto, llamó la atención las declaraciones de su hijo a la Procuraduría, donde establece que en un momento determinado, don César fue a la oficina de su hijo y le confesó haber incurrido en irregularidades, pero que esto no implicaba necesariamente corrupción. Luego a otros medios lo negó, pero en principio en las declaraciones que tienen las autoridades están esas declaraciones. ¿Qué diferencia tiene usted en términos jurídicos de irregularidades dentro de del proceso de acción cotidiana de un funcionario al término de corrupción? Irregularidades y corrupción. ¿Algún eufemismo como los que usó el doctor Balaguer en aquellos tiempos que le decía indelicadeza a los actos de corrupción? Sí, todo funcionario público está expuesto a que sus actuaciones sean juzgadas por los ciudadanos. Si usted se va a la Fiscalía del Distrito, usted pregunta por un fiscal y depende del grupo que haya favorecido, el fiscal es más serio o el fiscal es corrupto si no lo favoreció. Eso es el ser humano. La gente suele indilgarle al otro actuaciones corruptas cuando no lo favorece. Por tanto, todo el que vaya a la administración pública está sujeto a ser cuestionado y le toca al funcionario público demostrar la honradez, demostrar la institucionalidad y demostrar que actuó conforme a los mandatos legales y al debido proceso y al protocolo de actuación en la función pública que ha desempeñado. Y nadie puede enojarse porque le señale lo que usted tiene que demostrar, cuál fue su actuación conforme a la ley. Ahora, todo ser humano está sujeto a cometer errores. Y si cometió errores, está obligado a resarcirlos. Muchas veces esos errores son en componenda con personas y otras veces muchos funcionarios públicos son sorprendidos, hasta a veces por familiares, en la comisión de hechos delictuosos. Doctor, una cosa es, en el caso hipotético, ¿verdad?, que esto se envíe a juicio de fondo, que los presupuestos garanticen esta probabilidad, y que sean condenados por corrupción, por ilicitud y todo lo demás. ¿Es posible que si se comprueba que han estafado y defalcado al Estado, como ha dicho usted, que fue muy sustentado el expediente del Ministerio Público, es posible que se consiga la devolución de lo estafado y defalcado? Estamos hablando de la ley de extinción de dominio ahí, ¿no? La tan necesaria. No es necesario la ley de extinción de dominio. Simple y llanamente es necesario que el Estado dominicano pida el resarcimiento de los daños por los cuales le ha sucedido al Estado dominicano la componenda, la complicidad de los funcionarios públicos para favorecer a terceras personas. Evidentemente que el objetivo fundamental de la acusación en los delitos económicos es la recuperación del dinero. Es como el mandato de la Iglesia de los cristianos. Usted cometió un crimen, usted se llevó un dinero, devuelva el dinero y después entonces deviene la penitencia. En este caso, el Estado debe tomar las medidas precautorias para que las cuentas de bancos nacionales e internacionales, las cuentas offshore, que por lo regular tienen muchos funcionarios públicos y privados en las componentes de crímenes, sean totalmente bloqueadas, embargadas, y que el Estado pueda resarcir el perjuicio que ha sufrido por el crimen de coalición de funcionarios y complicidades con el sector privado para enriquecimiento ilícito de grupos económicos creados a la sazón de esas actuaciones que hoy describe el Ministerio Público en su cintila democrática, en su cintila probatoria. Es decir, en los indicios graves, serios y concordantes
que hacen presumir la culpabilidad de los hoy encarcelados. Elementos que garanticen el resarcimiento de estos ilícitos, aparte de la prisión. ¿Qué otros elementos? Bueno, el elemento fundamental es que los jueces de instrucción o el juez de instrucción autorice el embargo de los bienes y de las cuentas con que se manejaban esas compañías. Y entonces discriminar ese dinero, establecer qué cantidad aún le queda y hacia dónde se dirigió ese dinero, porque el dinero tiene cómo perseguirse, sobre todo cuando es tanto dinero. Estamos hablando de casi 5.000 millones de pesos. Y eso usted no lo puede guardar en una caja fuerte. Y básicamente ese dinero tiene un destino y se le puede dar seguimiento a través de los bancos donde ha sido escondido, ocultado o simulado en favor de terceros. Eso le iba a pedir, que nos hablara de qué manera se puede ubicar ese dinero, si a veces los testaferros no están vinculados familiarmente, y a veces ni amistosa ni comercialmente con el imputado. En esto, cuando superan esos obstáculos, ¿cómo se conseguiría ese dinero? Bueno, habría que ver entonces el tema del concepto del derecho penal. Lo primero es el elemento material de la infracción. Lo segundo, establecer el elemento intencional, porque hay gente que usted cree que fulano es un hombre decente, serio, y le deposita tal dinero y le paga sobre tal cantidad de dinero de un negocio lícito, es un poseedor de buena fe, compró una casa, compró un apartamento, compró una villa en casa de campo, porque por lo regular este tipo de personas se maneja bajo esos criterios de buen vivir. Sin embargo, lo que habría que establecer no es el tema de lavado de activos que tanto se utiliza de forma manida, sino el tema de la simulación y el ocultamiento que podría dar con la complicidad establecida en nuestro Código Penal. Es decir, si usted actuó como cómplice para simular que ese dinero es suyo y se lo está guardando a otro. Aquí se está utilizando mucho en forma manida y equivocada el tema de la simulación asociada al tema de lavado de activos. Y eso es una justaposición de tipos penales. Una cosa es la complicidad y otra cosa es el tema de lavado de activos. Y parece ser que hay como en los viejos tiempos que se hablaba de la asociación de malhechores, ahora se habla de lavado de activos. Realmente lo que tiene el investigador es que establecer hacia dónde se dirigió el dinero cuando se pagó originalmente en el Estado a través de la Contraloría General de la República. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿A quiénes se le pagó? ¿Qué se destinó con ese dinero? ¿Quiénes se beneficiaron de ese dinero? ¿Y qué personas en qué utilizaron ese dinero? Y tienen que responder los que están encartados. Doctor, vuelvo a apreciaciones subjetivas, ¿no le molesta? No, estamos para eso. ¿Usted conoce a la barra de la defensa? Porque algunos de ellos han sido compañeros de batalla de usted, de una parte, ¿verdad? Conoce el perfil de muchos de ellos, pero también conoce el perfil de la contraparte, el magistrado Camacho, sí. El magistrado Camacho y la magistrada Berenice. Si ponemos una balanza a estos dos grupos, ¿cree usted que el PEPCA, con las figuras que los representarán ante la sala de audiencias, tienen menudo para devolverle a esta barra de defensa que tienen los imputados? Hablando de perfiles, Hablando de perfiles, yo puedo decir que no, porque evidentemente los muchachos de la escuela de la magistratura no han tenido ejercicio penal, sino lo que han llevado siempre el aspecto de ser funcionarios públicos y llevar el Ministerio Público. No es lo mismo usted estar en el Ministerio Público que estar en la defensa. Ahora, la desventaja que tiene muchas veces un abogado, por más capacitado que fuese, es el peso de la acusación. Son los elementos constitutivos de la infracción. Y en este caso,
no se está juzgando el fondo del proceso, sino se está juzgando los elementos indiciarios, es decir, si hay, en este caso, elementos suficientes para retener falta en manos de los encartados y, sobre todo, que el juez pueda dar una medida de coerción por la gravedad de los hechos, por la participación de los mismos y los elementos que sustentan, en este caso, la medida de coerción, que comúnmente en el sur, en Sudamérica, se le llama la cintila probatoria. La ciudadanía, y esto sí va, pero de parte de una persona autorizada para hablar de estos casos, yo podría dar una respuesta simple y llana de que no, pero en virtud de que tenemos un jurisconsulto en línea, que es usted, para que eduque a los que nos preguntan que si a estos imputados se le podría exigir devolver el doble de lo robado. En principio es así. Cuando usted le roba al Estado, tiene que por lo menos devolverle el doble. Es como en el caso del contrabando. Cuando usted trae un contrabando, lo condenan al doble. En este caso pueden pedir no el doble, no, el triple y el cuádruple, porque realmente usted no está nombrado para robar, ni para favorecerse dentro del Estado y en forma criminal o aliarse con funcionarios para favorecer a terceros. En la Biblia, el Antiguo Testamento exigía devolver 5 veces lo robado. Ya puede usted imaginarse la Podría ser aplicando ese principio del Antiguo Testamento. Sí, sí, sí. Ahora vamos a pasar, doctora, a su evaluación somera sobre el juez Alejandro Vargas. ¿Qué espera usted de este magistrado frente a este proceso? Alejandro Vargas se ha dado a conocer como un juez equilibrado y que evidentemente es dominicano y puede cometer errores y puede estar equivocado, y cuando se equivoca lo único que queda es recurrir en apelación, porque la sanción más importante que tiene un juez frente a sus actuaciones es el ejercicio del recurso. El recurso en este caso puede ser de apelación, puede ser una revisión ante el juez que determine el conocimiento del proceso, porque el juez coordinador por lo regular envía este expediente a otro juez, o quizás él mismo toma la condición de ser el garante de las actuaciones del Ministerio Público y además el garante de las solicitudes de la defensa en lo que se llaman las medidas de diligencia debida, que puede también solicitar en cualquier momento el abogado que representa a la parte que está, en este caso, acusada o está encartada, que sería el término correcto. Yo creo que el juez en este momento tiene una opinión pública que desfavorece a los imputados, a los encartados, tiene una presión mediática inusual, y creo también que el juez, que siempre ha sido sometido a este tipo de cosas, tendrá que ponderar los elementos constitutivos de esta fase, que es la fase indiciaria, y que además tendrá en consideración lo que dice la norma, los artículos 226 y 229 sobre el peligro de fuga. Ponderar eso, y que los abogados de la otra parte, el abogado de la defensa, clarifiquen bien que sus clientes no representan un peligro de fuga, y el fiscal que va a decir cuáles son los elementos que justifican la prisión preventiva y que dicen que están en peligro de fuga. Esa va a ser la discusión hoy en el tribunal. Mencionó algo que me llamó la atención: presión mediática, pero también tenemos, espere, presión mediática no solamente, usted se quedó ahí, pero hay otra presión que va más allá de la mediática, que es la presión popular, a la que se han visto sujetos muchos jueces y en virtud de ella han tomado decisiones.
dada su experiencia, ¿a partir de cuándo este tipo de presiones empiezan a ejercer influencia en el ánimo de un juez? Dado su experiencia, que son 40 años de ejercicio. Bueno, lo que pasa es que los grupos hegemónicos que están interesados en los procesos utilizan los medios de comunicación a favor y en contra. Y entonces ahí el juez se ve en estas dos líneas. En los Estados Unidos, cuando surgen estas presiones mediáticas, suspenden los juicios. Y los jueces suspenden las acciones hasta que los medios de comunicación bajen el nivel de participación pública y entiendan que ellos pueden juzgar por adelantado las actuaciones de los tribunales. Aquí, una de las formas en que se puede hacer, y yo he tenido la oportunidad de hacerlo, es pedir ante la Suprema Corte de Justicia la declinatoria por seguridad pública, que significa que mi cliente, en este caso el cliente que yo he tenido en su momento, no está en condiciones de ser juzgado en forma equilibrada debido a la presión y hay una inseguridad en su juicio. Otras veces se pide lo que se llama la declinatoria por sospecha legítima, cuando usted duda de la racionalidad y de el equilibrio del juez, no necesariamente de que sea corrupto, y mucho menos se le pueda decir corrupto a un juez si usted tiene pruebas, sino que ese juez no esté en equilibrio de conocer el proceso. Y eso pudiera suceder en este caso, que suceda que algunos de los abogados, cuando se vean en contra de la pared, pidan a la Suprema Corte de Justicia una declinatoria por sospecha legítima y sacar el caso de la capital y llevarlo a una jurisdicción donde no existan las condiciones que hoy existen frente al proceso. Esa presión mediática, me gustaría hablar un poquito más al respecto. La popular, por ejemplo, la de las redes, que no necesariamente de medios de comunicación, la de grupos concretamente específicos, grupos económicos. Grupos partidarios en este caso. Grupos partidarios. El Partido de Liberación Dominicana quiere la libertad de las personas encartadas porque se sienten políticamente perseguidos. Y eso lo ha dicho el presidente Danilo Medina Sánchez y lo ha dicho los miembros del partido. Es decir, aquí hay una pugna, independientemente del tipo penal propuesto, hay una pugna política partidaria. Desde luego. Y hay quienes dicen que esa es una persecución política. Ahí va a caer. El concepto de persecución política es aplicable a no a lo que determina el juez ahora, sino al trabajo del Ministerio Público desde allanamiento, apresamiento, persecución y permanencia en prisión de estos encartados. Bueno, eso hay que verlo desde otra óptica. Hay lo que se llama la política criminal del Estado. Y en este caso, la política criminal del Estado está conceptualizada en el artículo 146 de nuestra Constitución, que establece de manera taxativa que los empleados del Estado no pueden favorecer a terceras personas vinculadas al mismo. Y que eso es corrupción, eso es prevaricación. Y esos crímenes no solamente están establecidos en nuestro Código Penal, sino que tienen la más alta categoría, que es la Constitución de la República. Ahora, quienes se sientan perseguidos políticamente tendrán que probar que sus actuaciones han sido diáfanas, que no han contrariado a la ley y que las mismas no se encuentran tipificadas dentro del Código Penal en lo que se ha denominado la coalición de funcionarios, la prevaricación, el cohecho, la recepción de dávidas o dinero, en este caso, para poder hacer actuaciones dentro del Estado y favorecerse con cobros del presupuesto de la nación. Doctor, hablamos ahorita de la presión de los medios de comunicación. Nos pregunta, porque ya quiero darle participación a algunos televidentes, las preguntas vamos a estar combinándola con inquietudes nuestras personales, ¿verdad? Y también ahora, a partir de ahora, de algunos televidentes. Buenos días, nos escribe Ramón Pichardo, doctor. Le puede preguntar
al abogado Marino El Cevif si es prohibido transmitir la audiencia de una medida de coerción en República Dominicana. Esto es de la red de Twitter que nos escriben. ¿Le puedo contestar? Sí, por favor. Bueno, en principio, las audiencias en materia criminal está básicamente establecido que deben ser en forma secreta, es decir, que debe ser solamente entre las personas encartadas. Fíjate que ni siquiera le permiten que vayan familiares, porque no son audiencias públicas, orales y contradictorias en el sentido per se, sino que son audiencias que se crean la discrecionalidad. Pero cuando la opinión pública está en juego, cuando el asunto trasciende más allá del hecho criminal que se ha cometido entre las partes, el Ministerio Público y el mismo juez, que es el que en definitiva tiene la última palabra, le da paso al conocimiento de la prensa para que no se quede en el tintero que se dijo y que se dijo Diego, sino que se escuchen los argumentos, que se transmitan los argumentos y que se sepan las razones de parte y parte, para también la opinión pública hacer uso de su propia interpretación y tomar también su propia inclinación. Claro está, tenemos una opinión pública sesgada, una que está dentro del Partido de la Liberación Dominicana y otra de los ciudadanos de a pie que entienden que deben corregirse el crimen desde el Estado y la corrupción desde el Estado. Doctor, nos sentimos muy contentos con todas sus orientaciones. Si tiene que tomarse un vasito de agua, tómeselo. Está cómodo en su casa, en un sillón. No, yo estoy en buen provecho ahora mismo y le estoy dando todas estas informaciones desde aquí, y valga la propaganda para mi amigo Hugo Sánchez, desde buen provecho. Bueno. Que nos pongan en pantalla grande ahí, ¿eh? Sí, como no, te tenemos. Mire, nos pregunta otro televidente, el doctor José Manuel, en Twitter. Félix pregunta si la Suprema Corte, que todavía domina el PLD, podría darle libertad a los corruptos. Entonces, esto me lleva a preguntarle a mí, ¿a qué jurisdicción podría trasladarse este proceso dependiendo de lo que determine el juez? Depende de la defensa estratégica que tenga cada uno de sus abogados. Ya esto es un asunto que yo no podría divulgar porque no tengo la información, pero en principio yo le he dicho. La pregunta original entonces, en el caso que pueden hacer. No toca Suprema porque ninguno es funcionario. No toca. O sea, la Suprema Corte de Justicia solamente pudiera intervenir allí en una declinatoria por sospecha legítima o una declinatoria por seguridad pública. Así que, y lo dije porque eso en algún momento yo lo he hecho. Bueno, pero necesariamente quizás no es la estrategia de los abogados que están ahora litigando. Pero en el caso que se den esas dos condiciones suyas, entonces sí aplica la pregunta del televidente, que sí, tendría que ir. Entonces todavía la Suprema no juzga la medida de coerción, simple y llanamente juzga al juzgador. No. Le dice. Ya estamos hablando de cuando entremos en juicio de fondo. Bueno, si pudiera llegar a la Suprema Corte de Justicia, ya tendría que pasar por los 2 grados de jurisdicción. Y en el caso penal, conforme a la nueva normativa penal, los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen facultad de avocación, se llama. Es decir, de conocer el fondo del proceso y pudieran variar la decisión, pudieran, diríamos, confirmar la acusación o pudieran incluso aumentarla. Recordemos el caso de Orlando Martínez, donde la Suprema Corte de Justicia tuvo la facultad de avocación y tomó una decisión conociendo el fondo del proceso y confirmando la sentencia. Ya. Usted me dijo que conocía a César Prieto, al extinto, al fallecido. Sí, era una persona muy decente, muy buena. Fue muy cordial desde muy joven, siempre tuvimos una relación de mucho afecto, de mucha distinción, y era un hombre de un gran trabajo, muy dedicado, con una gran cultura, pero sobre todo
era una persona muy honesta en usted. Bueno, a mí me dio mucha tristeza que el estado de enfermedad en que se encontraba lo llevara a esta situación que realmente es calamitosa. ¿Usted conocía de sus estados de depresión y de salud previo? No. No, yo había dejado de ver hace algún tiempo, nos saludábamos, pero no teníamos oración como para yo saber este tipo de situación personal por la cual él atravesaba. Lo que he sabido ha sido por la prensa y estaba, parece que, en un estado muy difícil en cuanto a su equilibrio emocional. Sin manchar su moral, sin manchar su dignidad, sin manchar nada de eso, y respetando la amistad que ustedes tenían. ¿Pudo César en un momento de su vida como funcionario haber caído en debilidad, doctor? ¿Cree usted? No, yo no creo, y mucho menos después de muerto, indilgarle cualquier cosa a César, bajo ningún concepto. O sea, respetar su memoria. Pienso que él, como funcionario, si realmente fue sometido a llamadas y cosas por el estilo, lamentablemente, en el momento en que se encontraba psicológicamente débil, entonces padeció esta gran dificultad y cometió ese gran error de atentar contra su propia vida, que es un error grave, que es algo que no puede acontecer y es algo que tiene que ser rechazado, porque toda persona tiene que responder ante la justicia, cual que sea la acusación, y más si usted es un hombre honesto, se siente con la verdad en sus manos y sale con la fuerza grande y con la frente en alto. Bien, una pregunta para que se la juegue mi doctor. Diversos sectores políticos establecen, de oposición, obviamente, que este proceso de persecución de la corrupción del PEPCA es selectivo, en virtud de que, si bien el PEPCA dice que todavía falta gente, pero se ve que se circunscribe a funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina. Guillermo Moreno, por ejemplo, la gente de Alianza País, Participación Ciudadana, que es una organización que sustenta las iniciativas democráticas, establece que esta lucha, esta persecución de la corrupción estaría coja si no abarca también los periodos de gobierno del expresidente Leonel Fernández. Usted, que conoce el accionar de los gobiernos desde Balaguer hasta la fecha, para ser condescendiente con usted en términos de edad. Por favor. ¿Qué opinión le merece la petición de que no sea selectiva esta lucha y que no se politice ni amañe el proceso y que abarque también a funcionarios de Leonel Fernández? Mira, esa opinión del doctor Guillermo Moreno no es más que una cantinflada. El doctor Guillermo Moreno fue fiscal del presidente Leonel Fernández. ¿Qué hizo él cuando era fiscal? ¿A quién sometió él cuando era fiscal? ¿Dónde están sus actuaciones como fiscal en persecución de la corrupción? Lo que pasa es que él tiene esa cantinflada para solamente con eso pretender ser presidente de la República. Y por cierto, el país le ha destinado a él menos de un 1% en la estima pública por esas cantinfladas. Ahora, en este momento el Ministerio Público tiene ese expediente y sobre esa base hay que vigilar ese expediente para que no sea un expediente que sea algo, diríamos, fabricado en contra de ningún funcionario público. Pero el funcionario que tiene que rendir cuentas, que las rinda ante la justicia. Y que se deje Guillermo Moreno de cantinfladas, que tiene harto a la República con eso. Bien, no se enoje, doctor, ¿eh? No, lo que pasa es que yo lo conozco en el ejercicio de la profesión. Ya. Este fue empleado del gobierno de Joaquín Balaguer, empleado en la Procuraduría Fiscal, empleado en la consultoría jurídica del presidente Balaguer. Entonces ahora quieren venir con esta cantinflada. Yo sí sé quién es él. Bien, doctor, volvamos a la calma. Martín Ortiz, un usuario de las redes. ¿Cuáles serían las penas máximas o mínimas si son encontrados culpables en un juicio de fondo estos perseguidos?
Y eso es una especulación. Hay que dejarle ahora el debido proceso y respetar la tutela judicial efectiva. Estamos en esta fase es la que hay que analizar en este momento. Perfecto, no adelantarnos, ¿verdad? Claro. No adelantarnos a los hechos. Usted no puede poner la carreta ante los bueyes. Antes de los bueyes. Y si, cuando viene a ver salen... Tenemos imágenes... De repente aparece una justificación. Sí, sí, sí. O el expediente se lo robó, se lo comió un ratón. Puede pasar algo. Y el queso que había en la mesa también se lo comió. Como dice... Doctor, tenemos imágenes de otros imputados, no se vaya, que están siendo trasladados, pero son... son imágenes de archivo. Eso fue que veo ahí a las hermanas del expresidente Danilo Medina. Qué bueno que el señor director nos trae aquí a colación estas imágenes para preguntarle, doctor. Recuerde que en el expediente del Ministerio Público tenemos una argumentación que establece que esta red delictiva necesariamente no tendría como cabeza a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, sino que tendría un ente superior que la dirigiera. ¿Podría arrojarnos luz sobre esta argumentación del Ministerio Público del doctor Marino El Cevif? Bueno, el tema es especulativo también. Usted parte de una presunción. Lo establece, está en el expediente, ¿eh? Lo que hay es básicamente establecer quiénes recibieron los cheques, qué destino le dieron a esos fondos, quiénes entregaron los cheques y bajo órdenes de quién se entregaron esos cheques. El presidente Medina le dijo a un abogado muy prestigioso que él desconocía que su hermano era cumplidor del Estado. ¿Son creíbles esas declaraciones para usted? Bueno, esta es su... No. Lo que habría que saber ahora es, con su propio hermano y con los demás funcionarios, si él le daba órdenes también en favor de su propio hermano. Yo sé que eso es una especulación. Sí, sí. Eso hay que probarlo en justicia. Hay que probarlo. Pero ese ente directivo, pero yo creo que ya empezó el proceso, doctor. Lo que veo en imágenes... Pero vamos a dejarlo ahí entonces y vamos a ver qué pasa. En vivo, ¿verdad? Termine la audiencia, que terminará, me imagino, de 7 a 8 de la noche, a no ser que se presente algún incidente. Que la boca se le haga agua, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos allá a ver. Gracias a usted por la oportunidad de poder expresar mis juicios sin ningún tipo de traba, en forma democrática y sobre todo sin ningún tipo de combinación entre usted y yo, porque yo no sabía que usted me iba a llamar hoy. Un honor, doctor, un honor, y perdone el atrevimiento, ¿eh? No, al contrario, para mí es un honor. Gracias.